Muy buenas noches. Creo que es un logro muy importante para el presidente Rodrigo Paz porque mantiene un nivel de aprobación muy alto, prácticamente 2/3 de la población aprobando su gestión, pero sobre todo lo que usted destacaba, que después del incremento del precio de los combustibles mantiene ese nivel de aprobación. Y eso muestra que hay un sector muy importante de la ciudadanía, estos 2/3, que entienden que era una medida necesaria, que entienden que hay que asumir sacrificios económicos para poder superar la crisis y le están dando ese voto de confianza al presidente. Fíjense que también la gente que considera que el país va por la dirección correcta está en 68%, más o menos coincide con la aprobación de la gestión del presidente. Por el contrario, el vicepresidente sí ha tenido una variación negativa, porque justamente ha sido muy activo, por así decir, en algo que él domina muy bien, que son las redes sociales, pero oponiéndose frontalmente a la gestión del presidente, tanto creo que es el primero, creo que se declara frontalmente opositor. Y frente a una población que entiende que antes, por los mismos números que ustedes mostraban, estábamos por un mal camino y hoy vamos en una dirección correcta, que si bien implica sacrificio económico, es la esperanza para que podamos superar la crisis, obviamente él queda mal y pierde un mayor número de apoyo. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Ahora queremos conocer su percepción, Armando. Cada vez se refuerza más que la dirección del país va por un buen camino, en la dirección correcta. ¿Qué significa esto para el gobierno de Rodrigo Paz? Yo creo que, a ver, los datos de la encuesta muestran que las expectativas positivas se están sosteniendo e incluso van aumentando levemente, ¿no es cierto? Se están manteniendo en torno a un nivel de 65%, que considerando el margen de error creo que más o menos estamos ahí. Y yo creo que es resaltable el hecho de que la expectativa positiva se ha mantenido incluso después del lanzamiento de las medidas económicas en diciembre y después del conflicto de enero. Entonces, creo que en buena medida, y esto también nos va a repercutir en la opinión sobre la gestión del presidente, creo que uno de los resultados más importantes del gobierno es mantener esa expectativa, mantener esperanzas y reforzar esas esperanzas en la población. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con señales en términos de la política económica y creo que en ese sentido también con un mensaje consistente del gobierno y resultados sobre todo que tienen que ver con el tema del fin de las subvenciones y el hecho de cierta estabilización en las últimas semanas. Entonces, mensaje principal de la encuesta: los niveles se mantienen, sobre todo por una expectativa muy positiva sobre cómo anda la situación, y eso estamos viendo que también repercute en la popularidad del presidente o en la aprobación que se mantiene, yo diría, relativamente estable desde el inicio de su mandato. Bien, vuelvo con usted, Oscar. ¿A qué responde esta percepción de que Bolivia va por buen camino, en dirección correcta? ¿Es mérito de lo que hizo Rodrigo Paz o de lo que ha hecho Luis Arce Catacora? Bueno, primero que conocíamos cuál era la dirección incorrecta, un país donde los precios subían todo el tiempo, donde escaseaba el combustible, donde había mucha incertidumbre económica, y entonces cuando llega el presidente y apuesta claramente por primero una democracia que se abre a los países, digamos, más desarrollados, que entra en contacto con organismos multilaterales muy importantes como el BID, la CAF, el Banco Mundial, que tiene el apoyo también de gobiernos importantes. Todo eso genera confianza. Y esa confianza, además, ha permitido dos cosas. Primero, en lo interno, que la ciudadanía se tranquilice, porque además ha visto que se ha solucionado el tema de los combustibles, ya no hay que hacer filas, ya no escasea, y eso da mucha tranquilidad. Por otro lado, la confianza externa permite que haya financiamiento para el país. Ese financiamiento permite, a su vez, adquirir los combustibles sin recurrir al mercado interno, y eso también ha logrado que el tipo de cambio baje, se estabilice en un nivel muy inferior a lo que conocimos en promedio el año pasado, y eso también ha ayudado a contener la inflación, porque como somos una economía que depende en gran medida de productos importados, el que baja el tipo de cambio también contiene la inflación. Entonces, en ese balance, por así decir, que la población hace entre
sí, asumir un sacrificio económico pagando un costo mayor por los combustibles, pero al mismo tiempo recibir beneficios como esta estabilidad, como la disminución del tipo de cambio, la garantía de que no va a faltar combustible. Entonces creo que eso reafirma esa percepción, esa expectativa positiva, como decía Armando, de que vamos en una dirección correcta, y obviamente eso tiene como resultado esta aprobación del presidente, que se mantiene, uno podría decir mantiene el mismo nivel, pero es un nivel muy alto, y al mismo tiempo lo mantiene después de asumir una medida que es muy dura, como haber subido el combustible más del 100%. Precisamente quiero profundizar sobre esto con usted, Armando. Pese a los nuevos precios de los carburantes, vemos que la popularidad del presidente se mantiene. ¿A qué atribuye esto? Yo creo que hay un doble juego, y usted, en la muy buena pregunta que le hacía a Oscar, creo que nos da algunas pistas. Creo que por una parte la gente, una buena parte de la expectativa se tiene que ver con la comparación con el pasado, eso es clásico. Y evidentemente, usted misma dio el dato, el anterior presidente se fue con un nivel de desaprobación muy alta y con una calificación muy grande, y el país venía de prácticamente 2 años de un gran sentimiento de pesimismo. Entonces, evidentemente, el hecho de estabilizar y el hecho de dar señales diferentes y de mayor estabilidad en los primeros 2 meses, en contrastación, refuerza la expectativa positiva. Entonces, evidentemente, hasta cierto punto, lo desastroso que fue el último periodo del anterior gobierno, le ayuda al nuevo gobierno a sostener expectativas positivas. Entonces, al mismo tiempo, me parece que las señales políticas que se han dado en estos 2 meses, sobre todo en términos, y lo mencionó Oscar, en términos de cierta estabilización del dólar y el tema sobre todo de eliminar las colas y de resolver el tema del abastecimiento, también refuerza esas expectativas positivas. Yo diría que lo que vamos a ver para adelante, sin embargo, es que esto también tiene efectos sobre los precios y la inflación, y ese es un proceso un poco más lento. La gente recién poco a poco empieza a sentir los efectos en términos de precios o de inflación que puede producir las medidas. Pero en este momento estamos, digamos, en un momento de evaluación más bien positiva de esto. Vamos a ver más adelante si estos otros factores, llamémosle negativos, en términos de percepción, afectan a la aprobación del presidente. Por lo pronto, las expectativas creo que son positivas comparadas al enorme pesimismo con el que veníamos, y eso evidentemente le da fuerza al presidente y a su aprobación.